7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el gusto de saludar con el doctor Luis Córdoba, docente universitario y coordinador del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia. El tema que es por ustedes conocido, la disposición del presidente de la República amparada en una ley aprobada por la Asamblea Nacional con 117 votos, de dar paso al porte de armas, al libre porte de armas para la defensa a la población civil, con algunos requisitos que se deben cumplir. ¿Cómo está, doctor Córdoba? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted, que es conocedor de la materia, explíquenos por favor cómo se va a implementar esta decisión del presidente de la República, en qué contexto se toma esta decisión y amparada en qué ley se ha dado paso a esto. Y si es así de sencillo como que una persona pueda ir a una de estas tiendas que seguramente se implementarán ya después para comprar un arma y tenerla como herramienta de defensa, como dice el secretario de Seguridad. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a ustedes, un saludo a la audiencia. Yo creo que en la decisión del presidente Lasso del día sábado en la noche, que se tradujeron en los dos decretos ejecutivos, el uno que decide nuevamente un estado de excepción para ciertas zonas, en especial la zona 8, en Guayaquil, Durán, San Borondón y otras áreas, y el segundo, que es del 707, donde se habla estrictamente de la flexibilización para la tenencia y porte de armas. ¿Cómo se va a implementar? Bueno, lo que establece es una reforma. Este decreto ejecutivo reforma el reglamento a la ley de explosivos, armas y municiones, y al reformar el reglamento, reforma el procedimiento para poder acceder tanto al permiso como las condiciones en las que se puede acceder. Y una transitoria de este decreto ejecutivo le concede al Ministerio de Defensa y a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado y al Ministerio del Interior el plazo de 6 meses para que actualicen la normativa y creen el sistema informático de control de armas con el cual se empezaría a trabajar en este nuevo sentido. Desde esta perspectiva, es evidente que no va a ser el día de mañana que empezará ya la compra de armas, pero sí es una decisión que desde mi parecer no parece tomada el sábado, sino que ya tiene antecedentes. Fue una decisión que buscó desde el primer momento el gobierno de Guillermo Lasso, si no, no hubiese puesto en su plan de gobierno la oferta de campaña de que va a liberalizar el tenencia y porte de armas. Y no es solo coincidencia que esa decisión está sintonizada con la demanda de un sector gremial que son los ganaderos de Litoral y de Galápagos, cuyo expresidente hoy es el gobernador del Guayas. Por lo tanto, la decisión me parece que estuvo pensada desde hace mucho tiempo atrás y que fue habilitada gracias a la reforma que aprueba la Asamblea Nacional con 117 votos, porque esta reforma que aprueba y se presenta y se publica el 29 de este mes, aunque las normas reformatorias del COI van a entrar en vigencia 30 años más tarde, 30 días más tarde, esta reforma permite nuevamente la flexibilización de la tenencia y porte de armas al reformar también el artículo 360 del COIP, donde claramente, fíjense ustedes, en el artículo 360, se habla ahora, en el nuevo artículo 360, de la tenencia consiste en la posesión de un arma de uso civil adquirida lícitamente con fines de defensa personal. Esta frasecita, de uso civil adquirida lícitamente con fines de defensa personal, es precisamente uno de los componentes que da pie para el decreto ejecutivo que lo vimos el día sábado. Y además, porque este mismo artículo incorpora un nuevo párrafo que dice: no comete delito de tenencia o porte no autorizado de armas la persona que demuestre que ha presentado la solicitud de renovación del respectivo permiso. Por lo tanto, cuando se ponga en vigor este artículo en el COIP, no será necesario ni siquiera el permiso, escúchese bien, sino bastará que alguien presente la solicitud de haber pedido renovación de un permiso para que esté exenta de este tipo penal. Doctor Córdoba, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le va? Buenos días. Quisiera que nos ayude a entender también, digamos, esta diferencia que hay entre tenencia y
libre porte de armas. ¿Aquí influye, no influye? ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? ¿Cuál venía aplicándose antes? ¿Cuál es la que se va a aplicar ahora? Bueno, la tenencia consiste básicamente en la posesión. Yo poseo un arma que la puedo tener en mi domicilio, la Ujú. puedo tener en una oficina, puedo tenerla sin desplazarme con ella de un lugar a otro. Ya. El porte consiste en llevar conmigo el arma Ujú. permanentemente dentro de una jurisdicción definida. Podría ser el espacio provincial, Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, la tenencia y porte de armas estuvo regulada siempre, siempre ha estado regulada, pero la tenencia estuvo regulada para prohibir, ¿no es cierto?, a partir del decreto ejecutivo que se adopta un acuerdo ministerial que adoptan en el 2009 en primer lugar. En el 2007 se adopta el acuerdo ministerial 619 donde se prohíbe la importación de armas y municiones de uso deportivo, porque los clubes de tiro en el Ecuador han sido tradicionalmente, han tenido autorización para importar armas y municiones por obvias razones. Pero en el 6 de junio del 2007 se emite un acuerdo ministerial que prohíbe la importación de armas, precisamente bajo la lógica de que las armas, al ingresar fácilmente por vía legal, pueden ser usadas para delinquir también a partir del tráfico de armas. En el 2009 se reforma la ley del control de armas del 82 y el Ministerio de Defensa asume el control de armas en el 2009. Y en el 2009 también se emite el acuerdo ministerial 645 que habla y restringe el porte de armas. Entonces, desde el 2009 nosotros tenemos primero la prohibición por parte de las personas naturales para el libre porte de armas en el Ecuador. Ujú. Por eso es que se restringe la posibilidad de que las personas anden llevando armas que lícita y legalmente estén Eso en el caso de autorizadas. civiles, doctor, porque además nos han querido hacer Exacto. pensar de que los guardias de seguridad privada estaban prohibidos de portar armas. Los guardias de seguridad privada estaban prohibidos de portar armas, transportar, no, no prohibidos de tener. La tenencia estaba permitida para los Ujú. guardias también, pero sí se restringió luego el uso de armas de fuego y se les autorizó a ciertos guardias básicamente el uso de armas de carácter no letal. Pero la portabilidad del arma, incluso para el guardia de seguridad privado, sí se le restringió, se le prohibió. Precisamente esto limitó la posibilidad de que el guardia pueda estar armado, porque tampoco tenía confianza de dejar pues el arma guardada en el lugar de trabajo e irse a trabajar. Ya no podía llevarla. Entonces, estas restricciones que se impusieron tienen un sentido absolutamente coherente con la posibilidad de garantizar seguridad ciudadana. Ujú. De hecho, hay aparatos policiales, y esto es importante decirlo, Ujú. porque la policía del Ecuador está altamente militarizada y el alto mando policial está convencido que mientras más fusiles, ametralladoras, carros blindados tengan, van a lograr mejor su trabajo. Y creo que ese también es un error, porque la lógica nos indica que la policía debe ser de carácter civil y debe inclusive propender a tener un control y una regulación del control del orden público que no se base exclusivamente en la fuerza letal. Por eso se ha desarrollado una serie de otros implementos para llevar a cabo estas tareas. Ahora, Pero en el caso del decreto ejecutivo 707, lo que ahora permite, me parece, no solo es que el ciudadano común pueda acudir y solicitar un permiso para portar y tener su arma, sino que permite algunas cosas que son de mucho mayor alcance. Por ejemplo, prohíbe o ratifica la prohibición de fabricar armas artesanales en el país, algo que ya estaba prohibido también desde el 2013, Ujú. pero permite la fabricación de armas en el Ecuador por empresas cuya mayoría accionaria le pertenezcan a Fuerzas Armadas o al ISFA. o sea, a los Entonces, militares, les da a más los potestad a militares. los militares. Sin duda alguna. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se permite la fabricación de armas bajo las condiciones en donde la mayoría accionaria sea de Fuerzas Armadas y de los militares? Una cosa es que se les dé el control, porque es evidente que Fuerzas Armadas tiene que controlar
incluso si se produjeran armas en el Ecuador. Pero otra cosa es que se les permita la Fabricar. participación accionaria, porque en otras palabras se les está diciendo, miren, ustedes pueden conseguir inversionistas. De hecho, se intentó en el 2013 también hacer una asociación con una empresa de producción de armas norteamericana para producir armas en el Ecuador, rifles de alta tecnología. Eso perfectamente podría comenzar a pensarse en esta línea del decreto ejecutivo, y lo cual es enormemente riesgoso. Y la otra cosa que me ha llamado la atención es que también el decreto ejecutivo, por ejemplo, permite, autoriza que policías y militares en servicio activo o pasivo puedan tener y portar armas de uso propio, y bastará dice claramente el decreto ejecutivo, con un procedimiento expedito, rápido, breve, se les permitirá hacerlo. Entonces, de ahí la pregunta es, si nosotros sabemos que la violencia intrafamiliar, la violencia social interpersonal, está también dentro de las filas de los uniformados, fíjense en ustedes el riesgo que se corre cuando se les permite fácilmente acceder a portar y tener armas no de dotación, sino las armas de su Su propiedad, propiedad. que Ah, muchos lo tienen, que es evidente que lo tienen. Y ahora, la doctor, tercera cosa, para cerrar sí, esta problemática brevemente sobre el decreto ejecutivo 707, tiene que ver con la posibilidad de que no estamos hablando solo de armas de fuego, sino recordemos también el uso de gas pimienta y el uso de algunos otros derivados que, conforme a ese gas, van a significar un nuevo recurso tanto para los delincuentes como, en menor medida, para la defensa personal. ahora, doctor, una población armada garantiza la reducción de la violencia por un lado y por otro, el secretario de Seguridad ha dicho que cada ciudadano decidirá cómo usa su arma de fuego. O sea, cómo esto Esto puede evidentemente es un contribuir a despropósito mejorar la total. seguridad. Claro, es un despropósito total porque el principio de legítima defensa en el sistema penal está previsto como una excepción para poder contemplar una inimputabilidad en ciertos casos donde, por fuerza mayor, para defender la vida, para proteger la vida propia o ajena, se tiene que ver enfrentado a usar la fuerza, inclusive usar una arma para ejercer legítima defensa. Pero esa es una excepción que permite que la regla general siga siendo la restricción en el uso de armas de manera abierta y generalizada. Cuando pasa lo que acaba de pasar en el Ecuador, que se autorice el libre porte de armas y la tenencia, o mejor dicho, se flexibiliza porque sigue siendo necesario el permiso. Cuando ocurre esto, lo que se hace es convertir a esta legítima defensa, que era excepcional, en una regla general, lo que desnaturaliza el sistema de garantías del derecho penal, lo que desnaturaliza la posibilidad de reformular las acciones, y va a complicar seriamente la aplicación y la administración de justicia. Si a esto se añade las reformas al COIF que introduce esta ley que aprobó la Asamblea, reformas como por ejemplo la desnaturalización de la flagrancia. Ahora flagrancia, según las reformas al COIF de la ley, ya no es solo la persona que se le encuentre cometiendo un ilícito, que era lo lógico, que era lo normal, que era lo natural, que es lo que señala la doctrina generalmente sobre la flagrancia. Ahora fíjese en lo que señala el artículo sobre flagrancia en esta ley. Voy a permitirme leerlo rapidito, porque es realmente súper llamativo cómo han cambiado las cosas en esta ley. Acá está. Dice flagrancia: se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete delito en presencia de uno o más personas, que era lo que estaba. Pero se añade, la persona que se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos que hagan presumir el cometimiento reciente de un delito. O sea, Fíjese, presunción. a cualquier persona le pueden poner hasta documentos ahora de algún vínculo e implicarlo en un delito. Se amplía de 24 a 48 horas la flagrancia. Esta es una aberración que solo se ha visto seguramente en regímenes donde se han aplicado derecho penal del enemigo. Y lo llamativo es que esta reforma haya pasado con la aprobación
de todos los bloques de la Asamblea Nacional. Ojo, y esto es realmente importante decirlo, porque aquí hay algún problema. O estamos ante un cinismo sin nombre, que tratan de enfrentar al gobierno y llevarlo a juicio político, pero al mismo tiempo le están entregando herramientas de coerción y represión nunca antes vistas, o al menos no en el breve periodo de la democracia, tal como está. Vamos hacia allá, doctor, porque también, y el tema de la conversación de la entrevista en realidad era justamente la puesta en marcha y la vigencia de esta ley. Usted lo alertaba el pasado 30 de marzo, justamente 2 días antes de que, o 3 días antes de que decreten estas nuevas medidas del gobierno. Usted advertía sobre la vigencia de la ley que, entre varias novedades, entre comillas citaba, también legaliza el ciberespionaje, desnaturaliza la flagrancia y amplía la militarización en el país. Nos referimos a la ley reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Yo voy a ser de abogado del diablo para tratar de entender lo que decía el doctor Córdoba. Un gobierno que ha mantenido permanentemente la mira sobre la asamblea, ¿no? Una asamblea que dicen que es que obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, una asamblea que no le deja gobernar al presidente, que permanentemente conspira, una asamblea llena de gente incompetente a la que quisieron bajársela a través de una consulta popular que perdieron. Finalmente ahí la asamblea algo de legitimidad ganó, ¿ya? Como respuesta a todo eso, y porque el gobierno además ha creado esos encuadres de que si no me aprueban tal ley es porque están en contra de los ecuatorianos, si no me aprueban tal norma es porque están en contra de la seguridad de los ecuatorianos. Caen en ese juego todas las bancadas sin distinción y dicen, le vamos a poner los votos, ya, ahí tiene su ley, ya le aprobaron la ley esta, le aprobaron la ley otra y no sé qué. Finalmente el gobierno, con asamblea o sin asamblea, termina siendo absolutamente incompetente en materia de seguridad. Pero cuando necesita recurrir al pretexto de la asamblea para justificar sus errores, el presidente lo hace. Ahora, en la entrevista del domingo dijo, yo para dar seguridad, salud, educación, no necesito de la asamblea, para otras cosas sí necesita. Bueno, acá la asamblea, para tratar de, y yo digo, en este caso siempre se cuestiona mucho a los bloques de el progresismo, de UNES y Pachacuti. ¿Por qué, si quieren procesarlo políticamente a Lazo, votaron a favor de esta ley? Insisto, no como manera de justificarlos a ellos, pero sí tratando de entender el momento político que vive el país. Le vamos a dar los votos para aprobar la ley, a ver si por fin hace algo por la seguridad el gobierno, y finalmente no lo ha hecho. Pero usted, en este recuento que hace en el hilo, doctor, nos deja abiertas una serie de alertas totalmente preocupantes, porque aparte de todos los temas que usted ha mencionado ya, acá está una entrega absoluta de la soberanía, por ejemplo, en materia de espionaje digital, ¿no? O sea, hay una advertencia que nos hace el doctor Córdoba en el tuit número 9 del hilo. Se abren las puertas a la intervención tecnológica de otros estados bajo el concepto de cooperación internacional y para el acceso transfronterizo a contenido digital. Así se legaliza, por ejemplo, la intervención de agencias federales de los Estados Unidos en procesamientos judiciales. Por ejemplo. Y lo otro, se crea la figura del agente encubierto informático para realizar patrullajes digitales. Con esta norma, el spyware Pegasus, desarrollado por Israel, tiene carta abierta para operar en Ecuador. Doctor, por favor, si nos ayuda a entender esto. En efecto, el tema me parece que en la línea de lo que propones como argumento para decir por qué apoyaron esta ley, resulta un despropósito absoluto. Es decir, no podría caber que con la idea de darle herramientas para que luche contra el crimen organizado se le entregue esta ley, porque esta ley no va a resolver el crimen organizado. Demos 3 o 2 elementos para tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que todos hemos visto con enorme desconcierto? Que el dinero sucio que producen las economías criminales en el Ecuador se están lavando en el sistema financiero formal y en el sistema empresarial. Por ejemplo, el sector inmobiliario es uno de los más afectados en Ecuador y en América Latina por el dinero sucio de crimen organizado. No es casual que el año anterior, que en Guayaquil hubo la tasa de homicidios más alta de la historia, y en el Ecuador también en Guayaquil se produjo la mayor inversión inmobiliaria. O sea, no tuvieron problema en convivir la inversión inmobiliaria con las masacres,
con el homicidio, con las extorsiones y las vacunas. Entonces, lo primero que hay que decir es, si esta ley realmente apunta a desarticular el crimen organizado, ¿por qué no hay un solo artículo que fortalezca a la UAFE, por ejemplo, para que pueda hacerse análisis financiero y económico? Si queremos nosotros fortalecer la lucha contra el crimen organizado, lo primero es desmontar la impunidad gubernamental, la impunidad en el Estado. Y eso significa crear mecanismos externos de supervisión y rendición de cuentas para que dentro de Fuerzas Armadas, dentro de Policía Nacional, pueda realmente hacerse una tarea de depuración. Nada de eso existe en este documento, sino que al contrario lo que se ha hecho es expandir el poder punitivo del Estado y expandir el poder de coerción y represión. Dos elementos son enormemente preocupantes. El primero que ya mencionabas respecto al ciberespionaje. Esta ley introduce toda una sección titulada Actuaciones especiales relativas al contenido digital, que habilita la posibilidad de que se pueda obtener, infiltrándose con identidad encubierta en chats y foros, datos de las personas implicadas supuestamente en delitos o para hacer patrullaje digital. Y vale la pena que la ciudadanía lo entienda porque la dimensión de esto puede realmente adquirir una dimensión enorme ¿Qué es un que ya no hará patrullaje falta digital, doctor? otros mecanismos de represión O si sea, es que usted logran estaría realmente tranquilamente pinchada su teléfono, el doctor Córdoba ha pinchado su teléfono, pues, van a leer hasta las conversaciones de usted con su mamita. O sea, es para que la Exacto, gente que nos dice, escucha y que nos sigue entienda qué es un patrullaje digital, a qué se está exponiendo la gente. aquí dice la reforma de esta ley que aprobó la Asamblea por mayoría abrumadora de votos. El agente encubierto informático, la fiscal, podrá autorizar al personal del Sistema Especializado Integral de Investigaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o sea, el fiscal sin autorización judicial puede autorizarle a un policía para que realice tareas de gestión investigativa, ocultando su verdadera identidad, asumiendo identidad supuesta, para lo cual deberá realizar patrullaje o acciones digitales en el ciberespacio, penetrándose o infiltrándose en plataformas informáticas como foros, grupos de comunicación o fuentes cerradas de información o comunicación, con la finalidad de hacer seguimiento de personas, vigilar cosas, realizar compras controladas y o descubrir, investigar o esclarecer hechos delictivos cometidos o que puedan cometerse en el uso o en contra de las tecnologías de la información o la comunicación. Esto es en ciberdelitos puros o réplicas o cualquier otro tipo de delitos. Fíjese. Entonces, ¿qué implica esta norma o por qué se aplica esta norma? En primer lugar, me parece que esta ley tiene un enorme soporte desde el Departamento de Estado americano, Totalmente. porque gran parte de estas prescripciones están abiertos para que pueda incluso desde Estados Unidos hacerse este trabajo de investigación sobre las organizaciones de crimen organizado transnacional, pero también de paso sobre cualquier persona que se resulte incómodo al poder de turno. Y yo me iría más allá, doctor. Yo me iría un poco más allá, porque, o sea, estando totalmente de acuerdo con su lectura, por cierto, pero yo me iría mucho más allá, por el momento geopolítico que vive el planeta, ¿no? Cuando se está construyendo un nuevo bloque entre Rusia, China, etcétera, y los Estados Unidos y el dólar estarían experimentando en este momento un duro golpe. Necesitan tener control en países como el nuestro, tomando en cuenta además que Colombia le ha dado la espalda a los Estados Unidos con la elección de Petro, de que Lula ganó en Brasil y de que nuevamente el sur del continente ha tomado un giro hacia la izquierda y que podría eso significar, como dicen los gringos, una amenaza, ¿no? para ellos y su sistema. Bueno, en efecto, lo que recordemos en la visita de la jefa del Comando Conjunto, del Comando Sur de los Estados Unidos. En la última estrategia de defensa que emitió Joe Biden, ellos desarrollan con más claridad lo que denominan la disuasión integrada, que es una doctrina, el nuevo nombre de la vieja doctrina de seguridad nacional. Lo que pasa es que ahora los enemigos internos no son los comunistas, como era en la doctrina de la seguridad nacional, sino el enemigo interno son el crimen organizado, vinculado a los gobiernos totalitarios de China, Rusia, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Esa es la lectura con la que están aplicando toda la estrategia de seguridad y defensa hemisférica.
Y parte de esto es precisamente la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos, que ya aprobó el Congreso de los Estados Unidos y que le entrega al Departamento de Estado la responsabilidad para que en 6 meses desarrolle una estrategia de intervención en todos los sectores del Estado. Parte de esa estrategia de intervención es esta ley, señores. Y es eso lo que hay que decirles a los asambleístas, que por ingenuidad o por auténtico cinismo o por ignorancia total aprobaron y dieron su voto a esta ley. Porque esta ley dice, fíjese una cosa claramente, digamos una cosa que es muy clara respecto a este poder que adquieren sobre todo aquellos países donde están las bases de datos de plataformas de Internet. Nosotros usamos, por ejemplo, Microsoft, usamos Google, usamos Gmail. Todas las bases de datos de estas grandes plataformas de Internet se encuentran en territorio norteamericano, en Estados Unidos. Y en esta ley que aprobó la Asamblea, en el artículo 74, se reforma o se incorpora un nuevo artículo al 477 del COIF y se habla del acceso transfronterizo a contenido digital de acceso público o con consentimiento. Y dice, miren lo que dice esto. Las autoridades extranjeras competentes, cualquier agencia federal de Estados Unidos, sin previa autorización del Ecuador, podrán acceder a contenido digital almacenado en un sistema informático ubicado en el Ecuador cuando esté a disposición del público y recibir o acceder por medio de un sistema informático ubicado en su territorio, Estados Unidos, por ejemplo, a contenido digital almacenado en el Ecuador con el consentimiento legal y voluntario de la persona legalmente autorizada a revelarlos. Entonces, esto, si hubiese ganado la pregunta de la extradición en el referéndum del 5 de febrero, empataba perfectamente para poder ampliar y generar todo el trabajo que se iba a pensar con extradición. Como esto cayó, difícilmente va a poderse canalizar este trabajo, pero sí va a tener acceso a los datos. Y una cosa que es importante advertir también a la ciudadanía, mientras nos tienen discutiendo sobre el juicio político a Guillermo Lasso, mientras estamos hablando del porte de armas, nadie está discutiendo del mayor negocio de la República que está por ratificarse en mayo de este año, ¿En qué, es doctor? precisamente la renegociación de los contratos de telecomunicaciones. Correa firmó, acuérdese, en la renegociación de las telecomunicaciones y le entregó a 2 empresas, que es un monopolio, le entregó el mayor negocio que existe en el siglo XXI, que es el negocio de las telecomunicaciones, el negocio de los datos. Él lo hizo por 480 millones a Telefónica de España y a American Mobile, que en aquel entonces era del hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú. Y ahora entra Elon Musk. Y ahora entra Elon Musk también a la jugada, ¿no? Probablemente, pero entonces lo que ahorita estamos diciendo es, esta ley incluso reforma a la ley de telecomunicaciones porque obliga a adaptarse a los protocolos y estándares internacionales para el manejo de estos datos, que es lo que facilitará el rastreo y tamizaje de la información. Pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que hay en el mes de mayo está por decidirse quiénes, qué empresas, bajo qué condiciones, bajo qué requisitos, con qué montos van a hacerse cargo por los próximos 15 años de todos los datos de los ecuatorianos en el servicio de telecomunicaciones. Ese es el mejor negocio. La economía del siglo XXI es la economía basada en los datos. Los datos son el recurso estratégico. Y lo inverosímil de esto es que el debate público no esté sobre eso. Entonces, lo que me lleva a mí a pensar es que gran parte de lo que está pasando en la agenda mediática son faroles para distraer la atención de esto que es lo central. Algo que algo que lo advirtió Nebot en uno de sus discursos últimos, probablemente durante su administración como alcalde, y algo que lo entendieron bien tanto Donald Trump como Vladimir Putin, y por eso está en esa disputa. Doctor Córdoba, le queremos agradecer infinitamente por haber atendido esta entrevista. Nos quedan muchísimos temas más para abordarlos, le comprometemos para que nos acompañe en otro momento, que será próximo además, para seguir hablando sobre esto último que usted nos ha planteado como una inquietud muy seria. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes también, saludos a todos. A usted, doctor, muy amable. El doctor Luis Córdoba, docente universitario y coordinador del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia, que ha estado con nosotros, levantando todas estas alertas que son realmente preocupantes. Agua y datos. Terrible. Por eso nos vamos a matar.
Dios mío. 8:13 minutos, una brevísima pausa. Regresamos para conversar con el doctor Alfredo Serrano y el juicio político al presidente de la República.